Presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Federico Joanón, Mirko Macari, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Oye, no sé si una buena o mala señal, pero hay unas polillas dando vuelta. Las trajeron ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. No voy a preguntar cuál de los dos anda polillado, pero la cosa es que... Muy buenos días. Ya. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que esa decisión. Qué rapidez. A lo Piñera. Los animales. Oye, hay animalistas extremos que estarían bastante molestos con lo que acabas de hacer tú. ¿Qué? ¿Matar la polilla? ¿No le diste ni una oportunidad de tú vivir? que ¿No la sacaste? yo con las polillas no tengo ningún problema, pero tengo que confesarte, mi papá ya falleció hace algún tiempo. Era de esos personajes choritos así, pero veía una polilla, se transformaba, pero en gritos y cosas. Le tenía una fobia brutal a las polillas. Qué buena historia. ¿Por qué la polilla? No tengo idea, no sé qué habrá pasado alguna vez. Pero las polillas le provocaban pánico, era como una cosa como que se agachaba, se acurrucaba, ¿no? Como los pájaros de Hitchcock. Como los pájaros de Hitchcock. Pájaro, por lo menos, hay pájaros grandes con cara mala, ¿no? El cuervo te mira y uno... ¿ah? Los pájaros de Hitchcock no provocaban miedo por su porte, provocaban miedo por su masividad. Por su masividad y cantidad. La cantidad. Había un concepto de los diputados polilla. Sí, pues eso es lo que sale todo el tiempo en los medios. Buscar la luz de las cámaras. Aparecer en la cámara. Sí, ¿no? Eso porque las polillas revolotean alrededor de las polillas. El sumum de ese polilleo eran los veranos de Moreira, a cargo de la vocería La UDI, ¿no? O estuvo este verano. Las cuñas de fin de semana de Tarud. Que se agendaba espacio que los medios el fin de semana, la televisión básicamente, tenía que rellenar. Entonces él, en su eso era muy exigente de su venganza mono, carrera presidencial que no ha declinado, ha construido popularidad en base a... Exacto. Sí, en base al polilleo. Hay gente polilla. Hay cámaras. Yo estoy ahí, yo saco la curva. El otro era Salaquiet en su época, en su buena época. Yo me acuerdo haber hecho... Debe haber sido como el año... Bueno, y Lavín, ¿para qué decir? Gran polilla. Bueno, el mismo Piñera, la política de Piñera era aceptar todas las entrevistas. Esto está narrado en la biografía que hacen de él, la Loreto Daza y la Bernardita del Sol. Todas las invitaciones a televisión. Claro, entonces lo llamaban, todos los periodistas teníamos su teléfono, cualquier llamado, para cualquier cuña, cualquier cosa, él respondía, decía, si ese espacio no lo ocupo yo, lo va a ocupar otro. Sí. Yo me acuerdo alrededor, creo que fue del año 2000 o 99, en la tercera, creo que fue la María Isabel de Martini, hizo una nota sobre buscando, así, pero así sin gran profundidad, buscando dónde se concentraban las entrevistas de los parlamentarios. Y fíjate que por ponerte un ejemplo más o menos cercano que debe estar, el 65 o 70% casi de todos los entrevistados eran 7 personas. 7 u 8 personas. Ahí tenían los polillas. Que te generaban una... Versus el resto que podía haber estar de tanto, una vez, cuánto. Pero había unos que concentraban entrevistas en todo tipo de materias. Eso también, hasta cierto punto, es culpa de los periodistas, porque los periodistas les salía más cómodo. Bueno, y también existía mucha... Por ejemplo, Pepe Out, ¿no? Me acuerdo cuando empecé trabajando en este business, en el cuerpo D del Mercurio. Entonces, el periodista decía el jueves en la tarde, cuando ya no había tema, si te cae tu tema, si estás apurado, si no, llámate a Pepe Out, que tiene una tesis, 3 cuñas y armaste al domingo. Un especialista, Pepe Out. Que viene más tarde, ¿no? No sé. Después va a hablar de fútbol a todas partes, ¿no? No, porque además sabe de todos los temas. Y él lo invita, sí. Nosotros en medianoche, que partía teóricamente a las 12 de la noche, en Televisión Nacional teníamos un lema: cuando todo falla, Darío Paya.
Cuando todos se corren, Juan Carlos Latorre. Cuando ya, a última hora se declinaba a alguien, vos levantáis el teléfono desesperado porque no tenía invitado, decía, Juan Carlos Latorre, Darío Paya, pero guau. ¿De qué se trata el tema? De esto, ya, listo, ahí estoy. Y nosotros lo agradecíamos eternamente porque a veces se pasa mucho cuando tú haces televisión en vivo, que de repente se te cae un entrevistado. Tienes que entrevistarlo a las 11 de la noche o a 11:30 de la noche y a las 10 te avisan que se te cae. Y las demás personas están comidas o están en las casas y no tienes que hacer. A ver, ¿quién tendrá la disposición de poder levantarse en ese momento a hablar del tema que vamos a conversar? Bueno, hay algunos que lo hacen. Y yo los agradezco eternamente. Los regalones. Sí, yo los agradezco eternamente. No pasaba muchas veces, pero cuando pasaba, ahí estaban. O Manuel José Sandón también, porque tú lo entrevistaste ahora en la mañana. Sí, no sé el carácter tan polilla que tenga. No, pero en el sentido de que tú lo llamas ahí y te tira 2 cuñas, ya baste. Sí. Bueno, oye, ¿por dónde quiere partir usted, Federico? No, pero si ustedes son los titulares aquí los días lunes, yo soy un invitado. El lunes, la neurona está... está lenta. Claro. A mí me llamó mucho la atención... Porque no vamos a hablar del triunfo de la Universidad Católica todavía. Eso eso podemos dejarlo para otro. La renuncia de Heller por amenaza de muerte. Yo no creo que haya sido por eso, la verdad. Esa es una excusa, está cachado, ya le está yendo mal. Soy ignoto en materia de... No, yo no soy un experto para nada en eso, pero eso no me huele que sea así, tiene cara de excusa. A mí lo que me llamó la atención el fin de semana es la infinita inequidad al tratar los temas de corrupción que tiene parte del periodismo chileno, sobre todo los 2 grandes cadenas. ¿Vieron el tema de UNEUS? ¿Cómo lo trataron? En La Tercera y en Mercurio. Estamos hablando del UNEUS de Estados Unidos. Sí. Oye, en sendas páginas, ¿no? Para que la gente sepa, estamos hablando de Agustín UNEUS, hijo de un empresario chileno muy importante, vitivinícola, que se instaló en California y hizo su fortuna haciendo vino allá, y que es una de las personas que se descubrió, pagó ilegalmente para meter a su hijo a una de las buenas universidades en Estados Unidos. Sí, un escándalo de corrupción importante a su hija importante porque el tema de la meritocracia en Estados Unidos, y se supone que en Chile son muy importantes, y él se saltó la escalera y varios peldaños a punta de dinero, junto con otros adinerados de Estados Unidos. Y allá un escándalo de verdad, y aquí en Chile con una frivolidad y una diferenciación con otros casos de corrupción. Es decir, el que se roba la gallina, oye, en la esquina literalmente lo cagan y se va preso y le ponen el prontuario. Aquí eran unas verdaderas loas a la familia UNEUS y a los negocios del papá y a la inteligencia de este señor, que ya es segunda generación, es de mi generación. Oye, y el hecho de la corrupción, como uno leía y no te das ni cuenta, en realidad, ¿qué hizo? Oye, no, qué impresionante. Página completa en La Tercera y 2 páginas del Mercurio. Hay que distinguir una cosa, quien está imputado del delito no es el papá. No, pero es el hijo, pero es Agustín hijo, pero es el que lleva hoy día el negocio del vino en Estados Unidos. Pero sirve como una visita al éxito empresarial de la familia, eso me refiero. Claro, sí, el tema, ¿no? Claro. Exacto, ya no es corrupción, en realidad, ¿qué cosa hizo él? No sé, fíjate. Mira qué pintoresco. Mira qué pintoresco las cosas. Lo acusan de algo. Las cosas que se le ocurren a Cucho. Hacemos juicio. Exactamente. Era la oportunidad de hacer un juicio. Bueno, y este Cuchito tan ingenioso que estaba pagándole a una universidad, a un intermediario. Si esto es una asociación ilícita. Así es. Oye, pero y yo leí eso y dije, ¿dónde está la noticia de corrupción? Que eso es lo que es. No estaba. Entonces uno dice, este país estamos con problemas en la prensa. No, pero eso es una cosa. Bueno, pero hay que poner foco, ¿cachai? Yo creo que esa es la sabiduría profunda de comprensión del alma, de páramo que tiene de Chile, ¿no? Yo le doy el lado pintoresco positivo, yo leo el lado pintoresco negativo. No lo veo negativo, él es como
así opera nuestra mentalidad en ese mundo, sobre todo si tú te has sido un diario para esos grupos, esa es la conversación que les preocupa, ¿no? Ahora Era cosa de ver, no sé, por las notas del 13 hace, a ver, no sé, por cuando empezaron esta cosa, este periodismo de delitos como relevado, ¿ah? Las notas de Emilio Sutherland en Canal 13, que eran como el microtráfico de drogas entre los lustrabotas del Paseo Ahumada. Claro, entre los carepalos y los care no sé cuál. Esa telerrealidad con música truculenta, con la... no sé, es siempre al chantita, al de abajo. Ya, porque claro, no. Porque yo insisto en un tema que tiene que ver con el periodismo y no tiene que ver con el tema. Se ha generado en ese tipo de lógica, Mirko, una comodidad brutal en términos periodísticos. Es mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más directo el poder pillar dos lustrabotas que se coluden para hacer un asalto, que tratar de pillar robos que afectan a 20 personas, que captar y poner el haz de luz ahí donde se están coludiendo y afectan millones de personas. Bueno, es que ahí es un punto, es cómodo, mucho es más fácil. cómodo, pero una vez que aparece el caso de corrupción, que no fue por nosotros, fue una investigación en Estados Unidos, total. Para volver al caso, ¿no? Aparece, está ahí sobre la mesa, se sabe cuánta plata puso para corromper, usemos las palabras, para corromper, y resulta que termina en una nota anecdótica del éxito empresarial del papá de una familia tan inteligente, oye, su tío Paul Cox, el escritor, y empiezan a armar toda una especie de, oye... Era un árbol genealógico. ¿Cómo te salvas tú de este tipo de cosas? Porque tu árbol genealógico te protege. Vaya a tener un par de sabios. Lo que te quiero decir es que la cantidad de recursos periodísticos que le dedicaron a ese juez es enorme. Ahora, convengamos una cosa. El estatus de la familia fundadora. Pues, ahora, convengamos... La prensa tiene conciencia de eso. Convengamos una cosa. Aquí hay esto que pasó es la respuesta a una pregunta que quizás mucha gente se estaba haciendo. ¿Qué pasa con las familias más ricas cuando sus hijos no son meritocráticos? Esto, ¿cómo entran a la universidad? Cuando no tienen las armas intelectuales o las armas académicas o las armas, deportivas. ¿Cómo lo hacen? Esta es la forma, compran ahí está compran la entrada respuesta, compran la entrada y falsifican toda la documentación que permita hacerles creer a las personas que efectivamente son meritocráticos y que ganaron en montones de certámenes en su disciplina, fueron campeones de tenis o waterpolo o otra cosa, y hay toda una maquinaria que licúa todo aquello, lo limpia y de repente estás en Stanford. Lo que ocurre es que todo eso se presumía. Que si hubiese tratado de entrar por ti mismo, no tenía mérito para hacerlo. Se intuía. Aquí está la prueba palmaria. Está el intermediario, la asociación ilícita, los pagos que están prometidos para que una vez que entre. Es decir, está ahí, todo sobre la mesa. Y la inequidad, y eso es lo que, bueno, porque claro, ese punto está en sí mismo. ¿Viste un escándalo enorme, ¿no? No he escuchado los audios. Menos mal, porque ya pasé rabia leyendo. Hay uno que... No, pero Federico, a esta altura no hay que irritarse. No hay que irritarse. Además, lo interesante es que mientras tú estás en este país hablando de ambición justa y meritocracia, claro, y de toda la boca, ¿no? la crema de los tipos que no tendrían ninguna razón para no haber sido meritocráticos, porque tuvieron todas las posibilidades del mundo, tienen que corromper a través de una banda de cuacheros universitarios para poder ingresar a las universidades que quieren. Sí, son cuestiones muy difíciles de remover porque están en el alma de Chile, ¿no? De ciertas formas. Sí, las reglas son para otros, no para uno. Son más, claro, son más laxas, son más tibias. No, en los audios es interesante porque hay una discusión ahí. Y entonces la persona le dice, pero si te estoy pagando $50,000, ¿cómo que puede haber algún problema? Y prometiendo pagar otros 200,000, era como la primera cuota, ¿no? A mí me llamó la atención que el fin de semana la
la cantidad de comentarios sobre la entrevista que le hizo la revista El Sábado, el perfil portada, Renato Garín, columnista nuestro y renunciado diputado de Revolución Democrática. Curiosa la entrevista. Bien curioso, además un perfil familiar, bien curioso. Además una cantidad de comentarios en el WhatsApp, así como riéndose, ¿no? Ridiculizando a Renato. Entonces dije, qué cagada se mandó Garín, po. Y fui a ver la entrevista. A leer la entrevista. Yo lo conozco, ¿no? Todos los comentarios, además, en redes tenían que ver con que Renato tiene una gran idea de sí mismo y la expresa. Sí. ¿Ah? Una idea de sí mismo que es real, porque yo tengo de gran capacidad. Yo, por cierto, encuentro que tiene asidero, porque también lo conozco, creo que tiene dotes intelectuales importantes. Y entonces, mi reflexión tiene que ver también con una cuestión profunda de la sociabilidad chilena, donde nadie puede decir de sí mismo cosas que te autoafirmen, que te hablen de la seguridad que tú tienes en ciertas capacidades, o que haga un relato de ti sobre ciertas seguridades, ¿no? Porque aquí tú tienes que... La falsa modestia es lo que vende, sobre todo en política. Esa idea de sí mismo, en general, esas buenas ideas de sí mismo, son muy habituales entre todos los políticos. Y entonces todos se creen imprescindibles para cosas y todos creen que tienen capacidades para ser presidente o tener grandes dignidades. Entonces simplemente lo disfrazan, lo camuflan, detrás de que de una falsa modestia, ¿no? Entonces, ¿pero qué falsa modestia estáis hablando? ¿Dónde ves tú? Yo, una cosa que siempre me ha impresionado, una de las razones por las que no sería nunca candidato es porque me daría pudor que uno pusiera en sus pósters, en sus letreros, en sus una sonrisa. El mejor. Oye, con una sonrisa ridícula. Te hablo en la entrevista. No, pero si tú tienes que hacer de ti mismo, tienes que hacer un producto que es mucho mejor que el resto. Por supuesto, pero a la hora de la entrevista, que otros hablen bien de ti. Sí. Se operan, los políticos operan para que otros, hoy te van a llamar de tal parte para hablar de mí, recuerda tal episodio, sí. Así funciona. Entonces lo hace también la revista El Sábado y entrevista gente que habla muy bien de Renato, otra que lo critica, porque claramente él tiene un problema con la naturaleza de la política institucional, que es una actividad gregaria, que es corporativa, es de grupo. Y que su perfil es de lobo solitario. Exacto, y necesitas tener un mínimo de, si tú quieres, disciplina. Y sociabilidad. De sociabilidad y de, llamémoslo de alguna forma, una voluntad de ser parte de un colectivo, digamos. Una empatía recíproca, ¿no? Para avanzar. Claro, juntos. Pero como este es el paísito de los diminutivos, donde todo tiene que ser chiquitito, todo tiene que parecer que tú no quieres brillar mucho, no puedes decir muchas cosas de ti. Bueno, por eso que no somos Argentina, ¿no? A la hora de las competiciones deportivas, o muchas otras cosas que no somos capaces de reconocer. Entonces, me sorprendió la reacción que hubo en las redes respecto de eso, que expresan esa cuestión chilena tan clásica de tenés que estar en la medianía, ni muy arriba ni muy abajo, y nunca decir lo que verdaderamente piensas de ti, porque eso es un exabrupto de arrogancia absoluto. Bueno, mañana vamos a tener a Renato Garín aquí para conversar con él, así que... Curioso en todo caso, porque no fue una entrevista, fue una especie de perfil, un largo perfil, donde habla él también, sí. Largo perfil, y le sacan harta punta a sus vueltas en la política, ¿no? Sus pasadas por... Sí, fue parte del gobierno del presidente. Del segundo piso, de Piñera 1, y después, en fin. Yo quedé con esa sensación agridulce, si era una maldad del Mercurio, o si era un intento por reposicionarlo. No, está bien hecho porque es un personaje diferente. Sí, y tú buscas personajes diferentes que hagan noticias. Sí, es verdad. Yo me con la sensación si lo estaban haciendo pisar un palito o lo estaban apoyando. Como una entrevista para explicar la renuncia de RD. Esa es la razón periodística, ¿no? Y eso deriva en un perfil de un personaje que tiene muchas aristas de personaje. Pero fue curioso. A mí también me quedó la sensación de... No es tan blanco y negro, no sin interrogación. Hay algo que le dé actualidad, sí, eso. Bueno, mañana
vamos a tener todo. Se van a entretener. Oye, es interesante la discusión que ha surgido a partir de esta nueva organización de política exterior que se llama Prosur. Yo me acuerdo tweet que hizo Ignacio Walker, creo que fue el viernes, donde listó la cantidad de organizaciones que han sido creadas en torno a esto, qué sé yo, UNASUR, la Alianza para acá, el TPP, el no sé cuantito. ¿Para qué se necesitaría otra más? Plantea él. Y hay una discusión bastante intensa sobre... Muy justificada, pues si todo indica que no se justifica, valga la redundancia con la palabra. Está bien, pero básicamente entonces lo que pareciera esto es cómo tener contacto con algunos países de América del Sur que no sean aquellos países que ideológicamente detestamos. Y un poco, claro, es un poco eso, y también, bueno, tiene muchos factores, pero para analizar algunos, ese claramente, ¿cierto? Además, es un volador de luces, por así decirlo, una especie de ímpetu por dejar atrás ese gran error de partir en un avión a entregar víveres y demás elementos de ayuda humanitaria a Cúcuta, en Colombia, en la frontera con Venezuela. Y eso fue una tontera por donde se le vea. Y a nivel internacional, de lo que es el lenguaje internacional, lo que son los códigos internacionales, fue una gran estupidez, porque por definición la ayuda humanitaria no se politiza. Es decir, si no, imagínate, si no la Cruz Roja no podría hacer lo que hace, pero si no, la ayuda humanitaria pasa a ser control... Un arma política, y eso por definición no es así. Y como Piñera no lo entendió, hizo lo contrario y politizó la entrega de ayuda humanitaria, que es la pelotudez, perdón la palabra, pero es la pelotudez más grande que se puede hacer en política internacional. Cuando un pueblo tiene hambre, la ayuda humanitaria entra y tiene que entrar despolitizadamente para alimentar al pueblo que tiene hambre. Si hay gente que está enferma, tiene que entrar la Cruz Roja a apoyar, independiente del tema político. Eso por definición. Y eso lo hizo pésimo. Y a nivel internacional fue evidente tanto que lo así hizo. Que la Cruz Roja rechazó llevar este cargamento porque era politizado. Si más allá de la opinión que uno puede tener pésima de Maduro y de su gobierno, y más allá de la gradualidad de su caída, porque todo indica que va a caer, pero algunos dicen que tiene que ser más a la chilena, más negociada, otros que tiene que irse y recién ahí empezar. Hay distintas versiones. La chilena la negociaba. Sí, pues sí, la transición chilena. Pero está hablando de la transición, sí, porque nosotros tenemos varias formas de salir de este tipo de botellero. Tenemos el cañonazo que... No, pero la transición chilena... La transición. No, bueno, que no estoy hablando de la toma de poder del golpe, sino que estoy diciendo, porque ahí, acuérdate que aquí los milicos están al otro lado. Es decir, el 89. Estoy hablando del 89 y 90. Es decir, ese fue un ejemplo de transición, a algunos les gusta, a otros no, pero un ejemplo de transición pactada. Sí. Y es lo que... Por eso, la salida de Maduro y de su gente del poder tiene muchas alternativas. Todo indica que en algún momento va a caer. El caos de que caiga sin negociación transada puede ser mayor que negociación transada, que salida transada. Pero independiente de eso, que es un problema político nacional, internacional, la ayuda humanitaria no se politiza para que entre y se pueda distribuir hacia la gente que se está muriendo de hambre, ¿cierto? Y eso Piñera lo hizo pésimo. A nivel nacional e internacional fue un condorazo. Y yo creo que este ímpetu tiene algo de eso. Poner encima como un estadista que está convocando junto con el de Colombia a una nueva organización de países que sí funciona, que no va a funcionar, que no tiene ningún sentido. La única característica que tiene este Prosur es que son ideológicamente afines, digamos. Así que dejan a UNASUR ideológicamente afín al otro lado izquierdo, claro. Claro, como UNASUR fue el payaseo de Chávez, Prosur el payaseo de Piñera, porque son los líderes populistas de distintos signos, pero populistas. La única cosa que junta a países uno y otro es su posición ideológica. Punto. Pero además esto está en esta raíz profundamente latinoamericana de este subdesarrollo exitoso de refundar todo cada 4 años.
o cada 8 años. Claro, es decir, la debilidad de las instituciones de larga data por esencia, que es una característica de este continente, y el peso de los caudillos o de los líderes conectados con la audiencia o con las masas. No sé. Es una característica que nos recorre, que es parte de lo que somos, ¿no? Y que por eso no podemos ser más. UNASUR es este intento refundacional de una izquierda de corte sesentero con boina Che Guevara, ¿no? Se acaba ese ciclo, porque todos los ciclos acaban en la historia, y vienen otros con los mismos, pero para el otro lado. Se va el péndulo para el otro lado. Entonces, no hay institucionalidad. La institucionalidad que perdura está carcomida aquí en la OEA, ¿no? Por otra serie de razones, pero está pensada en el contexto de la Guerra Fría, con una supremacía de un Estados Unidos que ya ni siquiera le interesa tener supremacía en esta zona porque no es de su importancia, etcétera. Entonces, el espacio que se deja a la institucionalidad se ocupa con estas miradas de corto plazo, ¿no? Con estas miradas antiinstitucionales de permanencia. Ahora, lo interesante acá es que esta necesidad de Piñera de ser querido y reconocido, que lo abruma y que lo sobrepasa, y que hace que estemos en este ya populismo desenfadado, tiene esta beta internacional. Él aspira a, como tiene un conjunto de gobiernos de signos similares en la región, a liderar eso, ¿no? Y aparecer y tener bombo, porque lo de Piñera es la necesidad permanentemente de ser bombeado y reconocido, que se hable de él y ser el primero. Es una obsesión adolescente. Bueno, ya conocemos las patologías psicológicas de Piñera, ¿no? Se da con la necesidad de una política exterior. Y yo ayer tuve un almuerzo con gente bastante informada de los mentideros de Chile Vamos. Hay mucha queja respecto y mucha presión respecto de Ampuero, que lo ha hecho muy mal. Entonces, bueno, no decían, nadie tiene nada contra Ampuero, que es muy simpático, ¿verdad? Pero no da. Entonces hay quejas del mundo diplomático de adentro. No es menor que a Ampuero se le hayan puesto enfrente esta organización de cancilleres, de ex cancilleres, que dan cuenta de esta idea de que la política exterior chilena ha sido históricamente política de Estado, es decir, de acuerdo entre gobierno y oposición, podrá gustarnos o no, pero eso sí, entonces está en tensión con esta nueva agenda, que es la política exterior usada para la política interior y particularmente para los afanes personalistas del presidente. Claro. Ampuero, tal como lo fue en su minuto el ministro de Educación, Gerardo Varela, como lo es el ministro de Salud, Emilio Santelice, que también es que también está en varios problemas adentro, son apuestas personales de Piñera, son nombres que él elige, no son gente que los partidos le haya dado en esa primera pasada de... Bueno, los dos primeros claro. se los pasó ahí sobre la bandeja Nicolás Ibáñez, pues son del círculo más cercano a Nicolás. Son de los partidos. Sí, no, los partidos pasan nombre. Con Ampuero tiene una relación bien antigua y él es admirador de sus libros y de... Se dio un gustito con Ampuero. Sí, claro, porque no era la persona para el cargo, no tenía ni una experiencia. Probablemente va a pasar lo mismo que con Varela. En lo personal, las apuestas políticas que son gustitos de Piñera chocan contra la evidencia. Ahora, donde eventualmente puede salir un petardo en cualquier momento de esta semana es en educación. Mira que después de la renuncia del cuarto consecutivo encargado de comunicaciones, se traslució la muy mala relación que está teniendo la ministra con su subsecretario. Ministra Cubillos con el subsecretario Figueroa, que yo lo entrevisté a él aquí, es un tipo que a mí me pareció súper técnico, súper serio, súper experto, experto, o sea, muy metido en justamente todo lo que hoy día educación aparentemente no es públicamente, que está más metida en la cosa populista, de a ver cómo podemos... colocar el tema en la tabla. No te digo que Figueroa esté en contra de admisión justa, porque no me consta, pero hay sí problemas serios al interior del Ministerio de Educación, que en una de esas saltan antes que algunos otros. Interesante lo único que está claro es que hay el que se va de su secretario, no la ministra. No, por supuesto. Claro, la que tiene poder político ella y influencia. Mira, ese tema yo creo que da para más y luego nos toca el recreo. Estoy mirando la hora. Pero es que por eso antes del recreo. La hora del pipí. Claro, quería abrochar un poco, dar un poco más de elemento respecto de este tema de política exterior que estamos hablando.
Sí, el gran problema no es Ampuero. Ampuero es un fusible que va a salir, todo indica, y que no era la persona para el cargo, no tenía las condiciones ni la experiencia. Un gustito de Piñera, como dice Mirko, hombre muy cercano a Nicolás Ebaña, a todo este grupo, a todo este intento de reinventar la derecha. Pero el problema de Chile hoy día es que, y en eso tienen razón los ex cancilleres que se le ponen al frente a Ampuero, es que ya no se dirige desde la Cancillería. La política exterior chilena hoy día se lleva desde la moneda. El hijo de la ministra Cantor, un tipo de 28 años, Salas Cantor, es el que está llevando desde el segundo piso la política exterior chilena sin ninguna experiencia. Puede tener mucho. Hombre, la ruleta. Entonces lo está llevando, la ruleta la están llevando desde la moneda, y lo que hacen en Cancillería es seguir instrucciones. Entonces, así se convirtió de un día para otro, cruzando la calle, desde la Plaza Constitución, el edificio que era el Hotel Carrera, que hoy día es la Consellería. Ya de ahí no se hacen las cosas, se hacen en la moneda, se cruza la calle la instrucción y se cumplen ya. Y las instrucciones son instrucciones políticas, porque la moneda es una institución política de gobierno. La gracia de Cancillería, no, pero Cancillería obviamente que es la política de gobierno, pero con una visión hasta ahora, y eso reclaman los antiguos cancilleres, una visión de Estado. Podemos haber estado de acuerdo con alguna, por ejemplo, las cuerdas separadas, nosotros no estuvimos de acuerdo, pero era una política de Estado. Y fue apoyada por todos los sectores. Y así hacia atrás, desde la fundación de la República. Hoy día eso ha cambiado. La política exterior se está llevando desde la moneda, desde el núcleo más profundo de la presidencia, que es su segundo piso. Y lo que hace. De los objetivos del presidente, que además son personales. Ese es el punto, ya no es política de Estado, es una política del presidente Piñera con todas sus equivocaciones, a veces errores, pero en estas cosas ya dejó de ser política de Estado. Y eso es muy grave para un país, que un país permanece mucho más allá que un gobierno, y que los talentos... Ahora sí, Ampuero facilita eso, porque toda su carrera la ha hecho sobre la lógica de ser un yes man. Claro. Vamos a separarnos un ratito. Un recreo. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Entremos en materia deportiva para la jornada que se vivió hoy cerca a las 12 horas con 10 minutos. Además, la presentación oficial del Comité Olímpico de Chile para su abanderado de los Juegos Suramericanos de Rosario 2019. Rodrigo Miranda Arellano, el Toti más conocido, deportista del esquí náutico, con una rica trayectoria, con un recorrido tanto nacional como internacional. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Don Víctor Garrido, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo, buenas tardes. Para que nos cuente todo cómo se está viviendo la vuelta de Chiloé. ¿Qué tal, Jorge Pazardo? Un fuerte abrazo. Bastante lluvia, así que los ciclistas seguramente mañana en el prólogo van a correr con lluvia. El ciclismo precisamente tiene esas variables, viento, lluvia, subidas, bajadas, de vez en cuando una caída. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Somos deporte, somos la clave. Para hacer un buen negocio necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos con el mostrador en la clave. Estaba contándole a Federico Llanón que hoy día está en Twitter una documentación donde se revela las cuentas que exigió Contraloría sobre el software de la operación Antorcha, que estoy diciendo que está en Twitter, ¿eh? Bueno, y se entrega lo que el entonces general Bruno Villalobos le dio a Contraloría para respaldar
la compra millonaria por 200 y tantos millones de pesos de este software que finalmente todo el mundo ya sabe era totalmente falso y que no sirvió para nada. Bueno, y o peor, sirvió para mal, porque, claro, porque engañaron. Sirvió básicamente para profundizar la crisis en Carabineros. Claro, y oye, sembrar pruebas falsas, ¿no? Y claro, y hay todo tipo de errores en la información. Por ejemplo, dice que se pagaron 605 millones de pesos, 605.500.000 pesos por este software especial. Y eso equivale, dice, firmado por Bruno Villaló, a $90.000. Se le quedó un cero en la detención, son $900.000. Pero además explica de qué se trata esta situación y le contesta el contralor de que esto es absolutamente los gastos se informan de modo genérico, sin documentación de respaldo que permita verificar su correcto uso. O sea, se empieza a profundizar en lo que fue una de las primeras alertas de lo que estaba pasando en Carabineros antes de que llegara el caso Catrillanca. Y el caso del Paco Gate en términos de... Yo creo que Paco Gate empezó antes que la Operación Antorcha. Sí, yo pienso que sí. Sí, bueno. Pero es bien interesante porque te revela a ti cómo se tiene que defender ante las instituciones responsables de verificar este tipo de cosas aquello que se hizo. Y la única forma de hacerlo es esta que se hace una partida que ni siquiera es una factura propiamente tal, es un relato de suceso que no son capaces siquiera ni en eso de colocarlos... Poner bien los números. De colocarlos, claro, correctamente. Porque la Contraloría, frente a ese tipo de... Y tiene característica de secreto esto, con un timbre grande que dice secreto. Oye, la Contraloría esa cosa las pilla al tiro, son muy buenos para el número, que todo cuadre. Por eso quizás se lo pillaron, porque la verdad es que el Poder Civil, y lo hemos dicho tantas veces acá, ha tenido una incapacidad de fiscalizar bien los gastos del Carabinero y de las Fuerzas Armadas gigante, y eso es culpa del Poder Civil, no es culpa ni siquiera de la Contraloría, que a la que le llegan las cosas, y es más bien un control formal. Pero el Poder Civil, el control de fondo, ha estado ausente. Y qué bueno que hayáis mencionado, Fernando, el tema de Carabineros, porque hace tanto tiempo que no aparece, que no hemos conversado, y no ha pasado nada. ¿No? Este es el país como que no pasa nada. Lo adelantamos acá. Claro, oye, al final no está pasando nada. Tenemos carabineros corrompidos, llenos de asociación ilícita adentro. Se descabeza, pero vienen de abajo gente que ha estado formado por los corruptos. Lo más probable es que eso se vaya reproduciendo como un órgano enfermo. Y ahí está. Ahora, el Ministerio del Interior armó una mesa técnica con expertos, completamente devaluado ahora, para ver todo este tema de Carabineros, las mejores medidas para arreglar el tema de las policías. Y el proyecto del gustito de Piñera de la ampliación de control preventivo de identidad fracciona, ¿no?, todas las recomendaciones le liquida todas las recomendaciones sobre el buen uso de las policías, que tiene que haber como criterio técnico. Racional y justo va contra todo lo que aconsejan los técnicos y los expertos. Y esto es muy probablemente porque ya se dieron cuenta que Chadwick no tiene ni una capacidad de negociar, ni una capacidad política de negociar con minoría en ambas cámaras eficazmente una reforma a Carabineros de la magnitud de la que se requiere. Le falta capacidad política porque claro, tiene en la oposición tiene votos, tiene los votos. Sin la oposición, yo se lo he reporteado, habría mucho apoyo a una verdadera reforma e intervención de Carabineros para reinventar Carabineros y tener una buena policía para la República de Chile. Y los hay. Lo que pasa es que se necesita muñeca, se necesita energía, capital político que ya no tiene Chadwick, está muy depreciado. Entonces estamos ahí en un zapato chino. Y como no pasó eso, salieron con este volador de luces pelotudo. Ya me gustó esa palabra, lo voy a seguir ocupando. Oye, del control de identidad preventiva de menores de edad,
que además es una tontera por todos lados, eso de que no, que Carabineros va a tener el juicio, de no poner el buen juicio. ¿Dónde? ¿Cuándo ha tenido Carabineros un buen juicio? Pues además, todo eso se vino abajo cuando Mauricio Duche saca el informe que se estaba haciendo igual, a 70.000 personas menores de 14 años de edad. Se le hizo control de identidad preventivo. Control preventivo de identidad cuando la ley. De facto. Cuando la ley decía que no correspondía. Exacto. Es todo lo están haciendo hace rato. Y adivina dónde fueron esos 70.000. Es decir, fueron obviamente de los barrios más marginales y gente más marginal de Santiago y de Chile. Entonces, ese volador de luces hace que nos estemos desgastando como país. La clase política está dedicada a eso y a hacerle ver al presidente la tontera en que está metido, y van a pasar los meses y la gran reforma de intervención de Carabineros nada. Entonces estamos bien complicados. Oye, vamos al otro tema que yo creo... Yo lo que quedo pendiente de educación, acuérdate. Sí, no, la educación, y se nos viene encima la COP25, digamos. Que ese va a ser un tema bien interesante. Porque vienen jefes de Estado, muchos jefes de Estado, vienen personas muy entendidas en términos climáticos y en términos de todo aquello, y va a estar esto acá, y me imagino que la posibilidad de que aquí surjan manifestaciones en función del tema del cambio climático van a ser muy potentes, por eso lo decía, pero ya, ok. Sí, no va a venir fuerte porque además no hay ninguna preparación. Chile está lleno de yayitas, de que no ha ido cumpliendo los compromisos ambientales, tiene estas zonas de sacrificio que a nivel internacional son requete contra mal vistas, por decirlo de una forma educada, y va a ser el anfitrión. Les recomiendo la charla TED de Greta Thunberg, la subí ayer a mi Facebook, que ella hizo en Suecia. Greta Thunberg, digámoslo, es la niña, tiene 17 años, que lidera este movimiento de los estudiantes secundarios en el mundo, que en Europa está muy fuerte, que llegó con la primera manifestación el día viernes acá también. Esta marcha por el cambio climático. Y lo notable es que ella relata cómo cuando se enteró, ¿no?, alrededor de los 8 o 9 años del cambio climático, y se puso a saber de este tema, ella pensaba que ante la magnitud de la información que estaba recibiendo, que de ese minuto cada vez que prendiera un noticiero, que abriera un diario, solo se iba a hablar de eso, porque se estaba hablando de la sexta extinción masiva de especies en el planeta Tierra, que involucraba a los seres humanos y que era provocada por los seres humanos. Entonces ella entró en una depresión muy profunda a los 11 años. Por esto no podía salir de la casa, y no podía dejar de pensar en esto, y no comprendía por qué, si esto era evidentemente tan importante, más importante que cualquier otra cosa, porque después del 2050 muy probablemente estaba hipotecada la forma de vida de las siguientes generaciones humanas. De acuerdo a la información que hay, nadie hacía nada. O nadie hacía lo suficientemente importante, porque ella dice: no necesitamos saber nada más sobre el cambio climático, ya lo sabemos todo, está toda la información, están todas las medidas que hay que tomar ahora ya con urgencia encima de la mesa, y no se toman, y no se toman. Entonces tiene que ver con la inconsciencia profunda del ser humano, y particularmente de quienes dicen ser líderes de los países y de los seres humanos, en este desafío, que es probablemente el desafío más importante que haya enfrentado la humanidad nunca, como tal. Es notable. A mí me gusta la actitud que tiene ella, me impacta, porque y me abre la esperanza de que efectivamente hay que poner atención a muchas cosas positivas que están ocurriendo, y que ocurre con gente que, por cierto, no está en las cúpulas de poder de los países, porque yo creo que hay que esperar muy poco de la COP25, la 26 o la 27. Esto se da en el marco de institucionalidades que son burocráticas y que operan por criterios políticos, ¿no? De equilibrio, de mesura, y el cambio climático es una cuestión que no puede esperar. Son las nuevas generaciones las que, si llegamos a salvarnos de esto, son las que lo van a posibilitar, ¿no? La nuestra ya no, la nuestra ya es inconsciente, ya vive en la lógica de
de la política tradicional, formal, del no ver más allá, ¿no? Porque esto implica alterar radicalmente nuestras formas de vida, nuestra estructura económica, nuestros patrones de consumo. Bueno, esas generaciones van a, si no se extingue la humanidad antes, van a llegar al poder. Y espero que lo ejerzan bien. Lo están ejerciendo antes de llegar al poder, y eso es lo importante. Lo están ejerciendo desde el lugar que corresponde a un humano con ética, ¿no? Y con conciencia de su poder, ya. No, mientras no, hay un germen de esperanza muy interesante. Ojalá se la conciencia de no entregarle el poder a otro, ¿no? El poder no se puede delegar ya. La urgencia de esto implica que cada ser humano tome conciencia de que tiene ese poder, ¿no? Y actúe. Y tiene la responsabilidad y el deber de hacerlo, claro. Claro. Sí, yo fíjate que sobre eso siempre voy a algo que a veces digo aquí y que tiene que ver con que la inercia que tiene el statu quo en todo orden de cosas, y particularmente en la mirada que tenemos respecto del medio ambiente, esa mirada de que, mira, estas cosas son cíclicas, estas cosas pasan siempre, el mundo se arregla solo, esta situación es un poco exagerada, son los chinos, cualquier cosa de explicación que tú te des para no tener que modificar tu conducta, porque modificar tu conducta te genera incertidumbre, te da miedo. ¿Qué significa esto? Si yo siempre he hecho lo mismo y yo voy a la misma parte y siempre he estado con bolsas de plástica, ¿por qué tengo ahora que cambiar de actitud? Muchas de esas cosas se aceptan rápidamente, pero la gran mayoría de ellas se requiere que tú cambies de no solamente foco, sino que cambies de conducta en una serie de áreas en que no estás dispuesto a hacerlo o te da miedo hacerlo. O flojera, decir, bueno, oye, lo harán mis hijos, mis nietos, pero yo ya no lo hice. Exactamente, y ya terminé, qué sé yo, listo. Y como los gobiernos en general no aplican políticas muy, muy serias respecto de eso, porque el sistema económico del que dependen está basado en que sigan funcionando las cosas como están funcionando, entonces tú tienes un problema muy serio. Un problema mucho más complejo todavía. Estamos en un problema muy serio. Porque los políticos están preocupados del cortísimo plazo de la siguiente elección y del éxito o fracaso de sí mismos. No están gobernando en función del bien común hace mucho rato. Hace mucho rato, si no habría una cantidad de problemas de la humanidad solucionados, porque están las capacidades técnicas y científicas para solucionarlo. Entonces, el problema es político, en la medida en que las personas sigan creyendo que tienen que volver a entregarle el poder a personas que están enseguecidas por reproducirse en el poder, ¿no? O sea, tú tienes una conversación con cualquiera persona muy bien intencionada que tiene el sistema político, y los políticos están preocupados de la siguiente elección, lista de gobernadores. ¿A quién van a elegir? ¿Cómo? Alcalde, diputado. No los contenidos, es cuánto ganamos nosotros, cuánto ganan ellos. Es lo que tú puedes ver en la agenda, en la profundidad de la agenda de un gobierno que busca efectismo, busca rédito rápido, popularidad, porque eso mantiene ordenado y porque nos van a medir en la historia humana de los próximos 50 años para atrás, en la medida si entregamos el gobierno a alguien de la misma coalición o no. Eso es lo que creen que va a ser medido. Entonces se enfocan y se afanan en eso, no en función de, oye, estamos siendo responsables con las generaciones que vienen, ¿cómo va a ser la vida de nuestros hijos o nuestros nietos cuando, no sé, hayan subido 5 grados? La temperatura ahí entiendo que vamos todos muertos, parece. Eso implica buena parte, por lo menos, buena parte. Yo creo que mucha gente no te lo dice, ni Mirko, pero no cree que eso vaya a pasar. Es que ya está pasando. Está bien, pero uno muchas veces no quiere creer nomás. Pues de ver a Trump. No quieres creer porque creer te da susto. No, Fernando, si significa no se viera, un desafío. Pues, claro. Si no se viera, si dices, ¿sabes que viene un meteorito? Bueno, evidentemente es la única manera que se verifica eso cuando el meteorito impacta. No, es que me parece... Ahora, todos estamos viendo el cambio climático. No, lo que tú estás diciendo... el clima con el que crecimos es distinto. Lo que tú estás diciendo es clave. Imagínate que la alternativa fuera que viene un meteorito. La diferencia entre el meteorito que viene y el cambio climático es que tú el meteorito lo monitoreas
y lo ves cada vez más grande, creer, lo ves cada vez más acá, pero podéis no creerlo. No, puedes no creerlo, pero te lo van a mostrar y te lo van a mostrar creciendo. Y vaya a decir, y de repente lo vas a ver el cielo con dedo y es muy tarde. Es una confabulación. El cambio climático, tienes 1.500 millones de excusas para tratar de justificar que 44 grados, como me pasó a mí, 44 grados en Parral este verano, es algo que es cíclico. Es cosa de haberse quedado en Santiago. Claro, es algo que es cíclico y que en realidad ha pasado otras veces y va a pasar otras veces y vaya a tener inviernos más fríos porque están cambiando las cosas cíclicamente. Y eso te da tranquilidad. Oye, si no es para tanto, no es que tengo que cambiar las cosas, tengo que hacer, qué sé yo, reemplazar totalmente todos los aparatos eléctricos que tengo, cambiarlos por otros. No. Tomar conciencia del impacto de la industria de la carne. Por ejemplo, el cambio climático. Imagínate lo que eso significa. Imagínate lo que eso significa. Tienes todos los guatones asaderos del mundo haciéndote bullying. No, es patético. Yo no encuentro divertido. No es tan sencillo. Oye, yo quería volver al tema del COP25 a propósito de esto. Gran cumbre climática que va a ser, la sede va a ser en Chile. Yo creo que vamos a hacer el papelón más grande del mundo. No están las condiciones para ser un anfitrión digno. Pero lo que es peor, y mucho peor, es que la agenda medioambiental, legislativa y reglamentaria del gobierno está prácticamente parada. Heredada de los gobiernos anteriores, que es mejorar la normativa ambiental. Hay que mejorarla, desde las leyes y su sistema, que con los tribunales ambientales, que bla, 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 no me quiero meter en el detalle, pero ahí hay mucho y hay proyectos de ley para mejorarlo y hay conciencia de que hay que mejorar las cosas que no están funcionando para tampoco significar una trancada en el sistema en el sistema económico, ¿no? Porque aquí, claro, hay que jugar con variables. Y tal variable, el crecimiento que uno no puede despreciar, es una variable importante. Algunos más, otros menos, pero nadie dice que no importe. A todos le importa que haya generación de riqueza en el país para que, oye, la gente no se muera de hambre y se pueda distribuir. Ahora viene el tema de la distribución, sin meternos en las complejidades. Hay que mejorar la legislación ambiental, todo el mundo sabe, hay proyectos de ley que se estaban discutiendo y hoy día ninguno tiene urgencia máxima. Y ahí está parado, ni siquiera tiene urgencia mediana. Están parados los reglamentos necesarios para mejorar todas las normas de partículas y para proteger poco más a la población y tratar de intervenir en las zonas de sacrificio ambiental, también están paradas. Entonces está toda la clase política que le preocupa el medio ambiente, preocupada del COP25 y no de mejorar la normativa ambiental chilena. Por el envanecimiento de los políticos, así que el político es una persona que está ciega. El político está ciego a la realidad porque su agenda personal es lo único que ve. Entonces lo importante es lo que parecemos, con quién me voy a juntar en la COP25. Yo estoy de desacuerdo ahí con Mirko. Yo creo que hay que buscar la base de eso. La base de eso te la pongo de la siguiente manera. La industria del plástico en el mundo es una industria de 125 mil millones de dólares al año. Y tú tienes lobbies potentísimos detrás de eso. Es como la industria farmacéutica, gigantesca. Cuando tú necesitas cambiar de cuajo eso porque te afecta el medio ambiente, ¿con qué reemplazas la utilidad? ¿Con qué reemplazas esas factorías que te ganan y esas empresas que te ganan esa cantidad de plata? En ese caso puntual, porque otros no lo hay, pero en ese caso puntual hay reemplazo, pues está el plástico biodegradable y la industria tiene que reconvertirse, como en la energía, abandonar el carbón, cosa que ha ido ocurriendo. El plástico tiene que reconvertirse en una especie de plástico que son biodegradables y que no viene del petróleo, ¿cachai? Entonces, no, eso suena bonito, pero eso, todo eso, así como ese discurso gradualista, no tiene que ver con los números que están puestos encima de la mesa por parte de los científicos. En eso estoy de acuerdo. Esto es que el cambio es ahora y es radical o no. Y te lo van a negar, y te lo van a negar y te van a decir. Factores, y te lo van a negar. Es lo que dicen los científicos. Y te lo van a negar. Y te van a decir que es exagerado, porque como dice muy bien Upton Sinclair, cuesta muchísimo ver un problema cuando tu pega se trata de no verlo. No, pero consiste justamente en no verlo, porque si lo ves,
la pega se te acaba. Y encargas informes de profesionales que dicen que no existe. Oye, lógico, y a cambio de no sé cuántos miles de dólares. Tienes que decir que el problema es mínimo, tienes que decir que el problema no es tan grave, tienes que decir que es una exageración, porque tu pega depende de que te sigan dando papita. Pero es la expresión, además, de algo que cargamos todos, que es que hemos sido educados y formados para no tener conciencia de que estamos conectados profundamente con nuestro pasado. Si la evolución enseña algo, es que yo lo comentaba la otra vez, ¿no? Es de que la maravilla de la mano, de esta mano que es capaz de calibrar para apretar, para tomar cosas, se la debemos a la mona, para ponernos feministas incluso, si tú quieres. Y la mona se la debe al árbol que desarrolló su rama como un mecanismo de inteligencia en la evolución de inteligencia en miles de millones de años. Y que además somos un paso como seres humanos, como individuos, de continuidad hacia otros que vienen después, otras formas, esta forma de vida y otras formas de vida que son productos de ese acumulado. No, de la educación no nos muestra, se nos dice somos individuos, compadre, esto se acaba mañana, reviéntate y fórrate lo más rápido que podáis. En eso consisten los valores en los que estamos educados. Entonces, eso nos compete a todos, eso no solo es la miopía de los políticos, tiene que ver con que todos tenemos que reeducarnos para comprender eso. De acuerdo, pero te volvemos al punto. Un 90% de lo que hay que hacer va a afectar la forma en que se gana dinero hoy. Y eso provoca, pero pánico. Sí, porque lo más probable es que no puedas, o hasta que no se ordenen las cosas, en una de esas no logras tener las rentabilidades que tenías. Y por lo tanto, ¿cómo se hace? La manera práctica es, los gobiernos cuando llegan a un determinado punto, hacen cosas, porque la hacen. Cambian energía fósil por electricidad. Tienen que tomar decisiones respecto de determinadas cosas porque hay una pulsión al respecto. Pero el grueso de cómo funciona el sistema sigue siendo, pero exactamente... es muy enredado, muy complejo, y por eso que hay que mejorar la normativa, y este gobierno está parado en eso. Hay que hacer cosas. Llegó el momento de hacer las cosas. Yo solo te contestaba en relación con el plástico. El plástico, incluso que todos necesitamos para botar la basura, tiene reemplazo. Hay cosas que no tienen reemplazo y va a haber que prescindir. Pero el plástico, justamente, que ha dado tanto que hablar, tiene reemplazo. Y se puede generar una gran industria muy productiva y de mucho crecimiento reemplazando el plástico. Lo que pasa es que van a algunos que van a llevar el lado malo de la moneda, pero puede haber un lado bueno. Hay gente que incluso saca muy rica, muy exitosa, reemplazando el plástico por un plástico biodegradable que no viene del petróleo, sino que viene de otros elementos. Y así hay que hacerlo en todas las industrias. Las más complicadas son las que no tienen forma de reemplazo, porque el plástico tiene reemplazo. Va a ser interesante ver en un país que tiene zonas de sacrificio y un montón de cosas. No, espérate el papelón que vamos a hacer a fin de año cuando venga la COP25. Sí, yo creo que va a ser muy, muy, muy vergonzoso para todos nosotros. ¿Por qué crees tú? Porque van a estar aquí todas las autoridades ambientales del mundo y presidentes de países y todo. Y Chile tiene un pésimo récord medioambiental. Yo creo que creo que lo menos preocupante es la imagen país. Lo importante es que, y si algo puede tener bueno esto, es que el tema va a estar puesto en los medios y por lo tanto la gente va a tener alguna mayor capacidad de ir tomando conciencia. Bueno, por eso yo menciono que el gobierno tiene que jugársela por la agenda medioambiental y hacer las modificaciones legales y reglamentarias que están sobre la mesa, y es evidente que hay que hacer y armar las mayorías políticas para hacerla, porque va a estar el ambiente, ese es el lado bueno. Tenéis razón, si ese es el lado bueno, va a estar el tema sobre la mesa. Pero si, como hasta ahora, no se la está jugando, no está moviendo, lo tiene en el nivel de prioridad, los mejoras a las leyes y reglamentos medioambientales, estamos bien jodidos. Es decir, la oportunidad tiene que aprovecharla. Pero no solo leyes y reglamentos, se trata de que cada persona que toma conciencia cambie. Si estamos excesivamente, Chile es un país leguleyo y reglamentero, en exceso. Necesitamos saber que esa partícula está prohibida, no puede estar esa partícula ahí. Tú puedes actuar como consumidor. Tú puedes tomar decisiones como consumidor, puedes tomar decisiones como ciudadano también. Pero yo no le puedo pedir a alguien que gana 450.000 pesos mensuales que el tipo se ponga vegetariano o se ponga, qué sé yo, vegano, consciente del medio ambiente. Es una conversación que tienes que instalar, no puedes exigirle nada a nadie.
No lo voy a culpar por el hecho de que él necesite una carga proteínica muy fuerte para alimentarse y se coma un McDonald's. No se trata de buscar culpables. Se trata de ofrecer alternativas porque hoy día están. Todas las alternativas están puestas encima de la mesa. Ya, pero el Estado tiene, el gobierno y el gobierno como quien ejecuta las políticas de Estado, ¿no? Y que tiene que mirar por todos y no por cada uno, sino que por todos y cada uno. Tiene que preocuparse de mejorar las normativas. ¿Para qué? Para ayudar a ese proceso personal. Tenemos que mirar por todos. Esa es la verdad, el verdadero cambio. Pero las normativas, cuando una industria hoy día puede generar contaminación con partículas que en otros lados del mundo, por razones obvias, están prohibidas y no puede hacerlo nomás. Y en Chile todavía esa partícula la pueden generar y está en el aire porque no hay una norma que lo prohíba. Y por lo mismo la institucionalidad del Estado no puede castigar que esté esa partícula produciéndose y echándose al aire. Eso es un tema legislativo, es de norma, y para eso está la clase política, para actuar a ese nivel. Obviamente que hay que actuar a nivel personal, a nivel individual, yo creo que de aquí ahora hasta la COP25 nos vamos a llenar de anuncios. Repletar, vamos a llenar de anuncios. Pirotecnia. Va a estar lleno de anuncios. Vamos a hacer un país que vamos a vivir como los supersónicos. Fue un viajazo. Piñera tuiteó ayer sobre el cambio climático y todo. Sí, no, es que ahora se están empezando a preparar, pero mediáticamente, el punto es que hagan las cosas, ¿no? Pirotecnia. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, don Federico. Muchas gracias, don Mirko. Nos vemos. Don Fernando. Buen fin. Buenas. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.